La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá. Bueno, mi querido Callejas, ¿cómo va tu situación? La situación mía sigue siendo compleja, Ever. Esto es muy difícil en el término en que uno no sabe el enemigo cuándo va a atacar. Y este es un enemigo que mantiene agazapado. Porque por fortuna, aparte de la protección que me da el gobierno, Sí. pues de alguna manera los pronunciamientos que ha hecho en un momento dado FECOLPER o la Federación Internacional de Periodistas ante mi situación, pues es como una especie de blindaje que se ha hecho para que se conozca en el Tolima y conozcan estos personajes que están al frente de las amenazas, en que no estoy solo. ¿El peligro en qué radica? En que este es un delincuente con mucho dinero, pero sin una formación académica estructurada, que en cualquier momento, en una rasca, reunido y en un momento dado puede decir: acaben con la vida de ese tipo, me importa un comino que pase, porque él actúa más por impulsos que por raciocinio. Frente a estas complejidades de seguridad, de garantías y de derechos para ejercer el periodismo en nuestro país, ¿qué podemos expresar frente a lo que es el periodismo independiente en Colombia? ¿Cómo vive? ¿Cómo pervive? ¿Es posible hacer periodismo independiente en Colombia? Yo diría que es posible con una cantidad de murallas, de barreras. Es posible porque al fin y al cabo lo hacemos. Lo hacemos, sí. Lo hacemos. De una manera u otra terminamos imponiéndonos con mucho sacrificio, tal vez más por ese gran amor que sentimos por nuestro trabajo, por nuestro oficio y por el compromiso que tenemos, que por lo que podamos ganar. Periodistas, Daño, Memoria y Reparación es un evento organizado por la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional como una especie de encuentro, de reconocimiento y, según ellos, de homenaje a lo que significa el trabajo de los periodistas independientes en Colombia. En esta oportunidad me encuentro con un destacado periodista regional, mi colega y amigo Alfonso Luna Geller, que luego de tantos años podemos hoy reencontrarnos aquí. A ver, Alfonso, ¿qué sentido tienes tú, qué testimonio podrías dar de lo que es el desempeño de un periodista y un medio en medio de la guerra y en medio de los territorios regionales tan conflictivos y tan problemáticos hoy en día para ejercer el periodismo? ¿Qué tal? A ver, Ever, muchísimas gracias. En primer lugar, yo vengo desde Santander de Quilichao, como tú hiciste la presentación. Soy director del periódico Proclama del Cauca, ahora es un semanario. Desempeñamos la labor periodística en un área, como tú dices, de un conflicto permanente. Adicionalmente, el DANE acaba de certificar que el departamento del Cauca es el que mayor miseria absoluta tiene en este país. Tú puedes imaginarte las condiciones en que tenemos que hacer el trabajo periodístico. Hacer periodismo independiente, más que usted que yo lo sabemos, usted ha tenido que vivir fuera del país con su familia, ha tenido que vivir las vicisitudes de precisamente ejercer un periodismo independiente, Ever.
y sabe que no es fácil. Ahora, cuando se nos condiciona la pauta, cuando el periodista tiene que salir a vender pauta para poder vivir, para sobrevivir, porque ni siquiera es vivir, pero en desigualdad de condiciones con los grandes medios, que sí la tienen, garantizada. Desde luego, es que los grandes medios se quedan con la gran torta. A nosotros nos queda un porcentaje muy bajo de esa torta, pero además tenemos que pelearlo y lucharlo con los que quedamos precisamente allá en el canasto. Sí, y pelear contra todo el mundo. Y contra todo el mundo. Pero además tenemos que pelear contra nuestra misma conciencia, porque bueno, o te comprometes o no te doy pauta. Y si querés mostrar y desarrollar y hacer tu trabajo con responsabilidad, con ética, entonces te cortan. Sí. Y entonces allí es donde se convierte el periodismo en una profesión peligro. Estamos en presencia del doctor Germán Rey, director del Centro de Memoria de Víctimas en el conflicto colombiano. Exprésenos por favor usted, bajo su visión, cuál sería el sentido de una reparación colectiva a los periodistas colombianos víctimas de un largo conflicto en el cual no solamente ellos sino sus medios y la sociedad pierden. Hay muchos niveles o planos de la reparación. Los periodistas y sus familias tienen todo el derecho a las reparaciones administrativas, penales, civiles, es decir, que procedan ante los tribunales por el daño que se ha hecho a los deudos, digamos. El gobierno nacional, el Congreso, implementó la ley 1448, o sea, la ley de víctimas. Frente a esa ley y frente al proceso que la unidad de víctimas ha iniciado para reparar colectiva, individualmente a los periodistas, ¿qué concepto tienes a estas alturas del partido, cuando apenas se está iniciando esto? Yo diría que hay muchos vacíos, que todavía no, mientras, y lo dialogamos hace un rato extraoficialmente, mientras esto no se haga con los periodistas, mientras no se hagan unos talleres regionales desde las bases, es muy difícil que las leyes las acuerden quienes están arriba y quienes no sufren las vicisitudes de ejercer el periodismo, porque la óptica es diferente. Entonces parece que las leyes están hechas para quienes viven en Bogotá o Medellín o Barranquilla detrás de un escritorio, o quienes tienen todas las posibilidades, los beneficios, la seguridad y en fin todo a la mano. Sabemos que nuestras opciones no dependen exclusivamente de nuestra voluntad, porque siempre hay otras voluntades y otras opciones que desconocemos o no controlamos. Pero también sabemos que cuando cohabitan múltiples opciones, la única manera democrática de lograr las nuestras con libertad, sin prepotencia, sin imposiciones, es fortalecer la capacidad de los demás y garantizar que nadie sea excluido. Con ese espíritu hemos consultado desde el pasado mes de septiembre a periodistas víctimas del conflicto, a organizaciones defensoras de sus derechos, a colectivos de comunicación y a asociaciones profesionales y gremiales. Consultas para construir juntos esta ruta de asistencia, atención y reparación integral a periodistas víctimas del conflicto, con los mejores estándares internacionales y con el cumplimiento cabal de la ley de víctimas. Estamos en presencia de Edgar Astudillo, uno de los colegas víctimas de este conflicto en Colombia, de origen payanés, coterráneo nuestro, quien nos va a expresar cuál es su sentimiento, cuál es su opinión de lo que está ocurriendo en Colombia frente al periodismo independiente de la provincia y que hoy nos quiere dejar plasmado su testimonio. Bienvenido. Me alegra saludarles, es una bendición, colega, estar aquí con ustedes y en este encuentro. La verdad es que es supremamente preocupante la problemática en el Cauca, en Córdoba y en los demás departamentos del país en donde el conflicto armado, la problemática socioeconómica, la guerra por posicionamiento de narcotráfico, de bandas criminales, pues golpea seriamente al periodismo colombiano. Un referente, hace 8 días, 2 colegas del periódico Al Día de la ciudad de Montería debieron abandonar
de manera apresurada a la ciudad, porque recibieron el ultimátum de salir antes de 48 horas o de lo contrario serían asesinados. Consultas para evitar que nuestra oferta estatal de reparación sea improvisada o impuesta o traída de los cabellos o ajena a sus necesidades e intereses. Consultas para garantizar, como lo exige la ley, que ninguna víctima sea excluida y todas estén representadas en los espacios donde se toman las decisiones sobre su reparación. María del Carmen Ruiz, me estoy presentando hoy en el Día del Periodista representando a mi esposo, que fue uno de los afectados en Urabá por las balas de los señores paracos, y mi esposo y mi hijo también. Entonces, para tener muy en cuenta el Día del Periodista, que deben ser más cuidados los periodistas, no abandonarlos tanto como han hecho y no han tenido en cuenta la muerte de mi esposo Luis Eduardo Gómez, que hizo tantas cosas por Urabá y lo tienen olvidado. Bueno, ¿cuál es la querencia, cuál es el anhelo de los periodistas independientes en la provincia colombiana frente a la reparación individual y colectiva? Primero, que esa reparación realmente se haga en base a las verdaderas necesidades de los periodistas. Cuando estamos hablando de que la colectiva realmente llegue a suplir muchos aspectos que los periodistas necesitamos. Muchas de las cosas que podríamos hacer si trabajamos y si estamos dotados en un momento dado de los elementos necesarios para trabajar en equipo y para beneficiarnos en equipo. Eso en lo que tiene que ver en lo colectivo. En lo individual, bueno, cada uno ha vivido una situación diferente dentro del marco de su problemática. Vos has tenido que desplazarte con tu familia, dejar el Cauca, dejar un medio que tenías establecido. Primero casi que ser, y perdóname la palabra porque yo lo viví, un pordiosero internacional, un mendigo internacional, para regresar nuevamente aquí a enfrentar las situaciones. Entonces cada uno queremos que se nos repare en la medida en que hemos tenido un dolor, un sufrimiento y unas pérdidas económicas. De manera que ya ese caso individual tendrá que manejarlo cada uno y cada uno tasará sus pérdidas o sus daños en una suma que cada uno dirá. Pero yo creo que lo más importante es que se nos dote de las herramientas necesarias para tener argumentos con que defendernos, herramientas con que trabajar y sobre todo una verdadera libertad de prensa para ejercer. Buenos días, Ever. Bueno, a mí me parece primero un avance que ya el gobierno haya entendido que los periodistas también somos víctimas del conflicto armado, que trabajamos en medio de ese conflicto y que debemos ser una población también reparada como otras que se ha venido haciendo. Entonces, eso es un avance, pero es solo el punto de partida. Es un proceso que va a ser largo, es un proceso que requiere un análisis detallado de cómo estamos siendo víctimas los periodistas en Colombia, porque tenemos muchos casos. Somos víctimas de la guerrilla, de los paramilitares, pero también de las bandas criminales, pero también tenemos otra clase de victimización, la victimización de una profesión que no está reconocida, de una profesión que no tiene condiciones laborales, sometidos a una pauta publicitaria, a unas condiciones de censura y de autocensura, que es peor. Entonces, ¿eso dónde va a quedar? Es el gran interrogante. Ever es periodista del Cauca, víctima de desplazamiento, era el director y fundador del periódico semanario El Informativo de Santander de Quilichao. Cuando en 2005 recibió amenazas que lo obligaron a desplazarse a Bogotá, tuvo que terminar con su sueño. En el 2006 salió al exilio durante 2 años. A finales de 2008 retornó voluntariamente a Bogotá. Desde finales de 2010 decidió con su esposa, Ana Julia Castrillón, que además es su soporte, que la admiramos muchísimo porque es la sombra de este gran hombre, y no solamente la sombra para acompañarlo, sino también a la par con él, construyendo esa fe y esa esperanza, siempre está con él. Entonces esto también es para ella. Retomaron el trabajo como periodistas y gestor cultural, en el caso de Ever, y trasladaron su fundación Red de Lectores de Popayán a Bogotá. Ahora están aquí en Bogotá,
Ever, bienvenido. Dos pilares fundamentales para el periodista en este momento, dentro del marco de lo que pretendemos, es eso, que sea una profesión digna o un oficio dignificado. Sí, así es. No solo para los de élite. Pero igualmente eso se ha intentado durante muchas décadas a través de una supuesta ley de prensa que aún no existe, y esto requeriría, como se dice, dientes para poderlo implementar, y eso sería una ley. Bueno, precisamente. No necesariamente una ley de prensa. No más intentos, sí, sino hechos concretos. A ver dónde están los senadores, los representantes y la dirigencia de este país, que de una manera u otra tiene al periodista como una herramienta para vender, para mostrar o para dar a conocer la información, pero que cuando a la hora de respaldarlo para que continúe siendo digna la profesión, pues no se hace absolutamente nada y no pasa exactamente de lo que usted acaba de decir, de intentos e intentos. Eso es como cuando decimos un acueducto para un municipio y el político lo convierte durante 20 o 30 años en arma para cada campaña. Así estamos los periodistas. Cada que pegamos el brinco, cada que pataleamos, entonces nos dicen que va a haber una ley que muchas veces queda, como usted lo acaba de decir, sin dientes, incompleta. Ahí tenemos la ley del periodista, es más bien un saludo a la bandera. Así es. Pero sin hechos concretos, sin cosas con fundamento y sin cosas que realmente le den al periodista lo que merece en un trabajo, en un oficio de mucho riesgo en gran parte de este país. Es de público conocimiento que desde esta institución que hoy convoca este evento, desde la Presidencia de la República, precisamente por esta época, en el año 2009, fui señalado y estigmatizado por el expresidente Álvaro Uribe. En su momento, el ministro de Defensa, hoy presidente de la República, también hizo lo mismo conmigo. Ya es suficiente con que tengamos una impunidad alta para además tener que padecer injusticias premeditadas. Si el Poder Ejecutivo no satisface, si el Legislativo hiere y el Judicial se torna proclive, ¿qué instituciones son las que queremos defender entonces? Orlando Sierra Hernández, en el 2001. Y traigo a colación esta cita porque después de 11 años y 8 días del asesinato del subdirector de la Patria, mi jefe, mi maestro, hoy a esta misma hora está comenzando el principio del fin del juicio contra los posibles autores intelectuales del crimen en un juzgado de Pereira. Pero el optimismo no me nace, como no le nació a Orlando en su última columna del 2001, en la que presagiaba un 2002 para olvidar. La reparación colectiva es un reconocimiento que hace el Estado del daño colectivo, del daño que a la sociedad le produce el asesinato, la amenaza, la autocensura, la desaparición de medios. Todos ellos son afrentas a la libertad de expresión de un país sin el cual no puede existir democracia ni convivencia. Por lo tanto, la reparación es un mínimo reconocimiento que la sociedad hace de las repercusiones que todas estas violencias han tenido sobre el periodismo y sobre los periodistas, particularmente sobre periodistas de las regiones y periodistas de medios locales. ¿Cómo crees tú que debería de ser una política pública nacional que dote de elementos, de herramientas, de trabajo precisamente al periodismo independiente? ¿Cómo podría ser algunos de esos componentes o elementos? Bueno, las necesidades de todos, decíamos, son diferentes, pero allí es donde hay que buscar que el periodista tenga, por ejemplo, una seguridad social que no tiene. No la tenemos. Todavía vivimos en algunas regiones del país periodistas que mueren después de ejercer 30, 40 o 50 años el periodismo y tenemos que hacer una vaca para enterrarlo. Así es. Porque no tiene siquiera un seguro funerario. Así es. Hay que limosnear, llamar y ejercer allí por el teléfono la mal llamada influencia para buscar que el periodista sea atendido al menos de una manera decente en un hospital, porque como no tiene seguridad social, sí, muchas veces ni siquiera SISBEN podría tener ese periodista. Ajá. De manera que...
Ahora, los periodistas, nosotros somos víctimas de este conflicto porque no podemos, nosotros trabajamos bajo amenaza, bajo la intimidación propia de las zonas de conflicto. Entonces, ese carácter de víctimas que tenemos, nosotros, ¿qué pediríamos? Que sería el objetivo de esta reunión, pediríamos que haya, por lo menos que haya una ley, una normatividad que respalde este trabajo, porque es muy diferente mirar el problema desde el tiempo, desde RCN, Caracol, desde los grandes medios de comunicación que llegan en un helicóptero, un periodista toma una fotografía, hace unos videos, hace un reportaje, vuelve y se sube a su helicóptero y se va, y nosotros quedamos en el problema diario allí registrando la cotidianidad. No soy solo yo, sino el grupo de periodistas de Arauca, que en medio de muchas dificultades ejercemos el periodismo. Esto no es de ayer ni de 10 años, llevamos en esto desde los 80, en la década de los 80, cuando los violentos decidieron acabar con una emisora en Saravena, destruyeron la radio Caribabare y con eso silenciaron a todos los que trabajaban allí. Uno de esos valientes periodistas está hoy acompañándonos, Luis Guedes Gámez, tal vez de ese equipo que fue silenciado así en segundos con una bomba en transmisores, está aquí y sigue trabajando y sigue informando y sigue defendiendo la libre expresión en este departamento. Hoy en el Día del Periodista, que se lleve a cabo y que se realicen las cosas que el señor presidente va a realizar sobre los periodistas, que ojalá se lleve a cabo muchas cosas porque estamos en un abandono horrible y me ha tocado luchar mucho para tener cualquier ayuda, cualquier colaboración. Me ha tocado muy duro y salir de Medellín en las mismas condiciones y llegar a otra ciudad sin conocer ni nada de eso, pues es duro para uno. Y en un país como Colombia, en donde un periodista, como en mi caso, y me excusan que les hable en primera persona, me he dedicado a perseguir el secuestro, pues es que en Colombia el secuestro no lo cometen solamente las FARC, no lo comete el ELN solamente. Los invito entonces a recordar, por supuesto, porque nada ni nadie nos podrá devolver nuestros muertos, ni nuestros sueños frustrados, ni nuestras batallas perdidas, ni nuestros años desperdiciados. Pero a la vez los invito a no negarse la oportunidad de encontrar símbolos, como este de hoy y los que vendrán, que nos permitan creer que es posible, que por mucho que hayamos sufrido y mucho que nos haya sido arrebatado, hay que dar esos primeros pasos si no queremos quedarnos encerrados en la lógica de la victimización. En ese sentido es que siento que esta historia del espectador, de sus penas y de su levantamiento, puede ser para todos nosotros un símbolo de lo que es posible. Muchas gracias. Pero hay una especie de boom de amenazas en el departamento de Córdoba que creo que es simultáneo con lo que sucede en otras regiones del país. Se amenaza a educadores, se amenaza a campesinos, se amenaza a líderes de derechos humanos y es una delicada situación. Yo creo que ha llegado el momento de hacer un planteamiento serio sobre un estatuto de protección a los periodistas colombianos, concertado con el gobierno, discutido con los gremios, analizado de manera pormenorizada y objetiva. Decía yo hace algunos instantes a la representante de la FLID que es el colmo que después de 3 años de haber presentado 3 denuncias ante la Fiscalía por las amenazas de que fui objeto, que me obligaron a salir temporalmente de Montería, solamente hasta la semana pasada me hubiesen llamado a declarar. Eso es una burla. Y además de esto, por ejemplo, de las investigaciones sobre el primer atentado que sufrí en 1988, pues no se ha dicho absolutamente nada. Y estos son pues hechos muy puntuales que están reflejando el alto grado de impunidad que existe en Colombia, especialmente las investigaciones sobre casos de periodistas. Ludari Inés, yo soy presidenta de la Corporación de Periodistas de Barranca Bermeja y que mantiene en medio Corpemac, vengo de Barranca Bermeja. Bien, ¿cuál es la visión de los periodistas regionales frente al proceso de reparación colectiva e individual que inicia el gobierno nacional? Yo pienso
pienso que debe ser un proceso colectivo, que se escuche la voz de todos y todas las víctimas, periodistas y también los que no han sido víctimas, porque si amenazan, desplazan a mi colega, hay una afectación también a nivel del gremio. Entonces, ese es un proceso que se debe hacer colectivamente, víctimas y no víctimas. Y también es muy importante que se escuche la voz de todos los que estamos en este proceso. Divaluz Acuña. Bien, exprésanos cuál es tu opinión o tu concepto de este proceso de reparación colectiva e individual que inicia el gobierno nacional. ¿Cuál debería ser la posición de los periodistas independientes de la provincia colombiana? Bueno, la posición es que aclarar que se inicia. Este proceso aún no ha arrancado porque aún no se han definido las reglas de juego para cada uno de los periodistas amenazados. La reparación debe ser colectiva, pero debe ser colectiva para todos y analizar cada uno de los casos y también que cubra también a su familia, porque realmente últimamente lo hemos visto, lo hemos observado, la solución se le da al colega amenazado, pero su familia queda indefensa. De esta manera pues nosotros estamos pidiendo que una vez arranque el proceso no se detenga, pero que también se llame a todos los estamentos, a todas las agremiaciones para que haya consenso en torno a las personas a reparar y no muchas personas que se aprovechan también de este proceso y se hacen víctimas para ganar muchos beneficios. Estamos convencidos de que nuestra reparación no está en un cheque, que nuestra reparación no está en el dinero que nos pueda dar el Estado. Nuestra reparación está en la verdad de nuestros casos. Nuestra reparación está en la no impunidad. Nuestra reparación está en que la justicia sea efectiva, que nuestros casos sean investigados y que no queden archivados, que no queden en el olvido. Nuestra reparación, y quiero mencionar especialmente el caso de Holman Morris, de su esposa que está con él y de su familia, es que no sean más estigmatizados, que sean reconocidos como personas dignas de esta sociedad. Las amenazas y el aniquilamiento de que somos objeto los medios independientes, yo insisto en esto, los medios independientes en Colombia, los periodistas independientes en la provincia, pues cargamos todo el peso de este conflicto y de esta guerra. ¿Por qué? Por razones simples y sencillas. Estamos totalmente desprotegidos. No tenemos unas economías, no tenemos unas seguridades, unas garantías ni siquiera de carácter elementales en los derechos que la Constitución colombiana nos obliga. Y a esto me refiero, que es el gremio más desprotegido que pueda existir en Colombia. Paradójicamente, el gobierno nacional aquí tiene políticas públicas, óigase bien, para todo tipo de colectivos y asociaciones o sectores que bien lo valen en nuestra sociedad colombiana. Aquí las madres comunitarias, los miembros de la acción comunal, los bomberos, quien usted quiera imaginarse, tiene una política pública, menos nosotros. Tan solo aquí en Bogotá se está dando un ejemplo vital de la creación de una política pública para la comunicación alternativa y comunitaria que está al menos permitiendo, empezando a vislumbrar a incluir a los periodistas y medios locales de la capital de Colombia. Pero en la provincia no ocurre lo mismo, ¿sí? Entonces, no tenemos seguridad social, no tenemos protección en nuestro desempeño laboral, ¿sí? Trabajamos de manera independiente, creando con nuestros propios recursos, empeñando la casa, empeñando los elementos mínimos, el ahorro, para invertirlo y reinvertirlo, como me ocurrió en mi caso, cuando fundé el informativo en 1995 en Santander de Quilichao. Yo he sido, como ustedes bien saben, más periodista que político. Nací en una familia de periodistas y aprendí a valorar y a admirar la labor del periodista. Fui periodista durante muchos años. Inclusive fui defensor de la libertad de prensa a nivel internacional, en la Sociedad Interamericana de Prensa. Me tocó ir a Chile a enfrentarme a Pinochet. Esa experiencia que tuve como periodista y lo que viví durante tantos años también me enseñó a valorar la labor del periodista y los peligros que eso entraña.
por eso la admiración mía por el periodismo es total. Cada vez que veo a un periodista que lo están exaltando, por eso ustedes pueden tener la absoluta seguridad de que nunca de parte nuestra van a recibir ningún tipo de presión. Les hemos dicho, nos interesa mucho que aceleren los procesos en contra de los crímenes contra los defensores de derechos humanos, contra los crímenes contra los falsos positivos. También nos interesa mucho, y a mí me interesa mucho, que los crímenes contra los periodistas no queden en la impunidad, porque sé lo importante es que salga a reducir la verdad como elemento de reparación. Hay que decir que miro con buenos ojos este comienzo de la unidad de reparación integral de las víctimas en nuestro país. Desde luego, un proceso muy difícil, muy complejo. No será fácil llegar realmente a satisfacer en su totalidad el daño que se le ha causado a los diferentes comunicadores sociales a través de esa violencia, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. La reparación colectiva no puede ser simplemente moral. La reparación colectiva debe ser integral, una reparación que satisfaga todos los daños, perjuicios morales, profesionales, socioeconómicos que se le han hecho al gremio desde el punto de vista colectivo y desde el punto de vista personal, pasando por el tema de la indemnización administrativa, en fin. Pero en ello tiene que haber una milimetría muy objetiva. Yo pienso que sobre eso hay que también plantear una discusión seria. Lo que me pide mi familia, lo que le voy a dejar a mis hijos, es el buen nombre. El buen nombre. Los periodistas no somos periodistas para generar riquezas. Nuestro fin y objetivo no es la riqueza, es la construcción de una sociedad, la verdad, en fin. Y eso no nos hace ricos en este país, ni mucho menos. La única riqueza que proponemos, que construimos durante todo este viaje, durante todo este camino de esa bella profesión que es el periodismo, es consolidar el respeto, la credibilidad de nuestro nombre. Por eso cuando a un periodista, de la manera más impune, vulgar, un presidente de la República se da el lujo de señalarlo frente a todas las cámaras de medios de este país de aliado del terrorismo, lo único que uno piensa en este momento, en este minuto, Paula, es que nos devuelvan el buen nombre. La situación mía sigue siendo compleja, Ever. Esto es muy difícil en el término en que uno no sabe el enemigo cuándo va a atacar. La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá.